¿Soy el idiota? Una larga historia, lo siento, lo borré accidentalmente, la subo de nuevo, otra vez. Aquí la versión en español y la versión larga. Hola, tengo 17 años, soy mujer, pero me identifico como hombre, por lo que los pronombres son masculinos. Soy estudiante y me gustaría no revelar demasiados detalles sobre mi vida personal, ya que vivo en un entorno bastante difícil y prefiero mantener mi privacidad. Además, no hablo inglés con fluidez, por lo que estoy usando el traductor de Google para poder comunicarme aquí, lo que me hace sentir más segura. Hablo español, por lo que algunas cosas pueden sonar un poco raras. Quiero aclarar que tengo autismo y déficit de atención, con algunas sospechas de otros problemas que no están diagnosticados ni son relevantes para esta historia, como ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad y otros. Aunque no es mi intención centrarme en esto, es importante decirlo porque mi forma de ver y procesar las cosas puede ser un poco diferente, y quizás eso ha influido en mi percepción de ciertos eventos. También quiero mencionar que la razón por la que no revelaré detalles sobre mis antecedentes o situación familiar es porque, en mi caso, es mejor mantener las cosas lo más anónimas posible para evitar ser reconocido o vinculado a la historia, sobre todo considerando que he vivido en un entorno muy complicado, con dinámicas difíciles de explicar sin comprometer mi privacidad. A lo largo de la historia, leerás sobre algunos temas delicados y difíciles, y si bien no entraré en detalles explícitos, sí quiero advertir que se discutirán cosas como situaciones abusivas y comportamientos tóxicos. No espero que todo se entienda perfectamente, pero me gustaría obtener una perspectiva externa de lo que sucedió. Desde pequeña crecí en una casa donde mi papá estaba muy concentrado en su trabajo por lo que casi no lo veía. Mi mamá, aunque básicamente estaba presente, era muy sobreprotectora y algo ausente en cuanto a apoyo emocional. Durante toda mi infancia sentí que no encajaba bien con ninguno de los dos, lo que me dejó un poco perdida y buscando mi lugar en otro lado. Como resultado pasé mucho tiempo sola, y como tenía un teléfono, siendo pequeña fue en internet donde encontré un espacio para conectar con personas que compartían algunos de mis intereses, porque aunque mi relación con mis padres era diferente, complicada, con mi padre amándome como lo haría un padre pero no estando presente para mí, y con mi madre aunque ella me amaba como lo haría una madre, sentía que no podía hablar con ella sobre lo que realmente me pasaba, así que debido a eso uno de esos otros lados era internet. Cuando era más joven, me metí en una aplicación llamada Emino, sin saber realmente en qué me estaba metiendo, aunque no era consciente de lo tóxica que podía ser en ese momento. Allí conocí a una persona con la que, al principio, me llevé muy bien, llamémosle Stewart, porque no quiero meterme en problemas legales por cuestiones de privacidad y todo eso. Ese será su nombre falso, no es el real. Allí conocí a Stewart. Al principio, Stewart y yo éramos solo amigos. Nos llevábamos bien y compartíamos intereses similares. Compartíamos intereses y parecíamos entendernos bien. Ambos éramos menores en ese momento, así que éramos muy jóvenes y la relación no era nada rara. Solo éramos dos niños divirtiéndonos, compartiendo un interés común. Compartimos muchas cosas y me sentí cómoda con él. En ese momento no había nada raro en la relación, solo una amistad sincera. Sin embargo, después de un tiempo, dejé de usar la aplicación y perdí el contacto con él. El contacto con Stewart fue por unos años. Para ser honesta, no pensé mucho en eso, ya que estaba más enfocada en mi vida y el mundo fuera de internet. Pasaron algunos años y, después de perder el contacto con Stewart, en ese tiempo, mi vida cambió un poco, comencé a madurar, a conocerme mejor y a salir más. Pero con el tiempo, nos volvimos a encontrar, en TikTok, y para mi sorpresa, Alex ya era un adulto, mientras que yo era todavía menor de edad, pero ya en edad de jovencito, un adolescente, mientras que él era un adolescente cercano a ser adulto, llegando a la mayoría de edad, 18, me contactó cuando tenía 15 años, a pesar de la diferencia de edad, tratamos de retomar la relación de alguna manera, porque la conexión que teníamos en el pasado me hizo querer darle una oportunidad y me hizo muy feliz en ese momento, pero luego, al principio, todo parecía estar bien, sin embargo, pronto comencé a notar que la dinámica entre nosotros estaba cambiando. Stewart comenzó a depender mucho de mí emocionalmente y, aunque al principio traté de entenderlo, cada vez me resultaba más difícil manejar la situación, con mis propios problemas y la escuela, junto con la familia. Las cosas empezaron a ir mal,
lo primero que noté fue que Stewart empezó a hablar de temas muy serios, como la autolesión y el suicidio. Era algo que no sabía cómo manejar, me sentía atrapada, porque no quería ignorarlo, pero a la vez, la presión emocional me estaba afectando mucho. Pronto, Stewart empezó a darme la sensación de que si no cumplía con ciertas expectativas suyas, no valía nada, me hacía sentir que tenía que estar disponible todo el tiempo, lo que me hizo perder muchos eventos familiares y eventos sociales en mi vida, por quedarme en casa con el teléfono, con él, y además, debido al uso no supervisado de Internet. En mi infancia, había desarrollado hipersexualidad, entonces como él me amaba, empezamos a pasarnos fotos y hablarnos de manera sugerente, en amistad, porque sentía que me daba consuelo saber que era amada y al principio, era consensual, por ambas partes. Pero de repente, me di cuenta de que, cuando algo no salía como él esperaba, me hacía sentir como si no estuviera a la altura, lo que me hacía dudar si estaba haciendo lo correcto al expresar lo que sentía. A veces sentía que todo lo que hacía o decía no era suficiente y que, por más que intentaba ayudarlo, nunca estaba bien. Me di cuenta de que algo no estaba bien, aunque Stewart decía que quería lo mejor para mí, empezó a hacerme sentir como si yo fuera responsable de su bienestar emocional. Al principio no era directo, pero poco a poco me di cuenta de que sus formas me estaban afectando más de lo que imaginaba. Se volvió muy dependiente de mí, y aunque yo intentaba ser comprensiva, me sentía abrumada. Con el tiempo, me di cuenta de que las cosas no estaban bien. Stewart empezó a depender mucho de mí emocionalmente y me sentía muy presionada. Me pedía que estuviera disponible todo el tiempo, y si no respondía rápidamente o decía lo que quería escuchar, se enojaba, se volvió cada vez más insistente y comenzó a hacer comentarios sobre cómo lo estaba dejando solo o cómo no me importaba. Todo esto, aunque aparentemente en un tono preocupado, me hizo sentir como si estuviera bajo una presión que no había sentido antes. Había momentos en que, si no estaba de acuerdo con algo que él decía, me hacía sentir mal, como si yo fuera el culpable, no sentía que estuviera en una posición de igualdad. Aunque era más joven y estaba en una etapa muy diferente de mi vida, parecía querer que asumiera responsabilidades que no eran apropiadas para alguien de mi edad. Conforme fue pasando el tiempo, comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien, sobre todo por la diferencia de edad y cómo él intentaba influir en muchas de las decisiones que yo tomaba. Aunque no me di cuenta de inmediato, poco a poco fui entendiendo que su comportamiento era inapropiado para alguien en su posición. Empezó a pedirme cosas que me hacían sentir incómoda, y cada vez que intentaba expresar lo que me pasaba, me hacía sentir que no era lo suficientemente madura para entender. Cuando mencionaba que me sentía incómoda o presionada, él respondía con sarcasmo o minimizaba mis preocupaciones. Después de una gran discusión, que nos separó, ya que hubo insultos y más, decidimos tomarnos un tiempo libre. Aunque me sentía aliviada, también me preocupaba estar actuando de manera egoísta, ya que él seguía diciéndome que estaba pasando por cosas difíciles y que necesitaba ser más comprensiva. Durante ese tiempo, sentí alivio, pero también algo de culpa por no manejarlo mejor, porque sabía que algo no estaba bien, pero no quería dejarlo solo en un momento en el que podría estar pasando por dificultades. Si bien no quería cortar la relación por completo, sentí que me estaban agotando emocionalmente. Para ser honesto, después de ese momento, fue un alivio, estaba empezando a darme cuenta de lo dañino que se había vuelto todo, pero cuando Stewart regresó, insistió en que queríamos resolver las cosas, y lo intenté, honestamente, pero los mismos problemas siguieron volviendo. Me llamó muchas cosas: mala persona, abusador, capacitista, no estoy segura de lo que eso significa, pero sé que lo usó para menospreciarme, y más. También mencionaba que tenía varios trastornos, que no me siento cómoda especificando todos aquí, pero los mencionaba constantemente como justificación de su comportamiento: trastorno de identidad disociativo, trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, etc. Todo esto se convirtió en una especie de escudo para evitar asumir la responsabilidad de su comportamiento. Aunque lo intenté, porque me informé de sus trastornos para tratar de comprenderlo mejor, estaba tratando de mejorar, pero Stewart me ha dicho cosas como: estoy llamando la atención sobre mí de una manera tóxica, y siempre estoy hablando de mi propio problema, y más.
cuando todo lo que estoy tratando de hacer es expresar lo que siento. Se volvió muy sarcástico conmigo, especialmente cuando cometí errores. A veces sentía que todo lo que hacía estaba mal, sin importar cuánto me esforzara por hacer lo correcto. No sentí que las cosas realmente hubieran cambiado, todavía sentía que su forma de reaccionar me estaba lastimando mucho más de lo que me estaba ayudando. Lo peor de todo es que, aunque Stewart menciona algunas luchas personales por las que está pasando, su comportamiento hacia mí sigue siendo bastante pesado. A veces siento que soy yo la que está siendo egoísta al querer distanciarme, pero, por otro lado, su actitud me está afectando mentalmente y me siento cada vez más afectada emocionalmente por la relación. Me preocupo por su bienestar, pero también me doy cuenta de que mi propio bienestar se está viendo comprometido. No quiero ser insensible ni dejarlo sin apoyo, pero también me estoy dando cuenta de que esta relación está empezando a ser más dañina que beneficiosa para mí. A pesar de que Stewart mencionaba constantemente que tenía problemas personales, yo no me sentía capaz de seguir ayudándolo sin que eso me afectara más. Comencé a darme cuenta de que su actitud y expectativas sobre mí no eran saludables, y que estaba siendo manipulada sin darme cuenta. Aunque nunca lo dije directamente, sentí que había un tipo de presión que no era apropiada para alguien de su edad, sobre todo considerando que yo era menor de edad y él un adulto. A pesar de que tenemos edades similares, él ya es mayor de edad y yo todavía no. Entonces, ahora estoy en una encrucijada. ¿Debería alejarme de Alex para siempre y seguir adelante, o darle una oportunidad más y ver si realmente reflexiona sobre su comportamiento tóxico? Siento que me está afectando mucho y, aunque me duele, no estoy segura de si soy la mala de la situación por querer alejarme. Stewart está en una situación muy difícil, pero eso no justifica el daño que me ha causado. Siento que estoy atrapada entre querer hacer lo correcto y no querer ser cruel. El problema es que su comportamiento sigue siendo muy tóxico y manipulador. A veces me hace sentir que todo lo que pasó es mi culpa. Ha utilizado sus problemas de salud mental como excusa para sus acciones y, en el proceso, me siento más confundida y culpable por querer alejarme. Stewart tiene una historia complicada con varios trastornos mentales, de los que me ha hablado mucho, pero eso no justifica el hecho de que su comportamiento se haya vuelto tóxico y dañino para mí. Estoy tratando de hacer lo que es mejor para mí, pero también siento que no estoy siendo compasivo al no seguir ayudándolo. Ahora me siento atrapado en un dilema. Por un lado, quiero estar allí para él y tratar de ayudar, pero, por otro lado, siento que estar cerca de él solo me está causando más estrés y confusión. Me doy cuenta de que la relación ha cambiado, y ya no sé si debo seguir intentando ayudar o si es mejor para mí distanciarme. A veces siento que soy yo la egoísta por querer alejarme, pero también me doy cuenta de que su comportamiento me está afectando demasiado. Me preocupa que su comportamiento haya estado cruzando límites desde el principio, y me pregunto si debo seguir intentando o si es hora de poner algo de distancia entre él y yo. Realmente me preocupa que su forma de relacionarse conmigo no sea la correcta y que yo, al no tener la madurez necesaria en ese momento, no lo viera antes. Soy un idiota, soy un imbécil. ¿Qué debería hacer? Nota 1. Hola de nuevo. Quiero aprovechar para aclarar algo que mencioné en mi historia anterior y que creo que es importante explicar. Aunque me siento afectada por cómo se desarrolló mi relación con esta persona, también reconozco que cometí errores y que mi comportamiento no fue del todo correcto. Creo que parte de lo que pasó fue mutuo y que ambos contribuimos a que la relación se volviera tan tóxica, pero no lo entendí en ese momento. Cuando todo empezó, yo era más joven y no tenía el conocimiento ni la madurez para manejar la situación. En ese momento, estaba pasando por muchas cosas difíciles en mi vida, cosas que aún no entendía del todo y que, en muchos casos, estaban fuera de mi control. Mi relación con mi familia y mi entorno no era la mejor, y creo que eso también afectó la forma de ver y relacionarme con los demás. En parte creo que mi comportamiento también estuvo influenciado por el uso no supervisado de Internet. Pasaba mucho tiempo en línea, en plataformas donde la interacción social no siempre es adecuada para alguien de mi edad. Esto, junto con una falta de orientación adecuada, contribuyó a que desarrollara ciertos patrones de conducta, como la hipersexualización, sin ser consciente de las consecuencias que esto traería en mis relaciones. Al estar tan expuesta a esas dinámicas en línea, sin nadie que me supervisara o guiara, no entendía que lo que estaba viviendo no era sano ni correcto. Reconozco que cometí errores y que mi forma de relacionarme no fue la adecuada,
en mi inmadurez y con mi falta de experiencia, no supe poner límites ni cómo gestionar el tipo de conexión que estábamos estableciendo, así que ahora que tengo una mejor perspectiva, me doy cuenta de que ambos incurrimos en conductas que nos hicieron daño a ambos, aunque de diferentes maneras. Quiero ser sincero conmigo mismo y con los demás. Si bien la otra persona tuvo actitudes muy dañinas, yo también tuve mi parte de responsabilidad. No supe manejar correctamente esa situación, y creo que tanto él como yo nos lastimamos sin querer, sino por falta de conciencia de límites y comportamientos saludables. Nota 2. Hace un tiempo, conocí a alguien por internet con quien tenía una relación muy estrecha. Ahora, esa persona sabe demasiados detalles sobre mí, como dónde vivo, mi ciudad, algunos de mis hábitos y cosas personales que compartí cuando era más joven. En el pasado, no tenía conciencia de lo peligroso que podía ser compartir tanta información, y ahora me estoy dando cuenta de lo vulnerable que me siento. Lo peor es que esta persona insiste en venir a visitarme. En su momento esto pudo haber parecido menos grave, pero ahora tengo miedo de lo que pueda pasar si se presenta en mi casa. No me siento cómoda con la idea y, aunque he intentado poner límites, parece que esta persona no se toma en serio lo que le digo. La razón por la que no puedo involucrar a mi familia es porque la situación con ellos no es buena. Vivo en un ambiente donde la dinámica familiar no es sana, y no quiero que se involucren en este tipo de problemas. Sin entrar en detalles, puedo decir que mi relación con ellos es complicada, y tengo miedo de que la situación pueda empeorar si los involucro. Mi miedo es que esta persona pueda usar esta información personal en mi contra o tratar de hacerme sentir más vulnerable. Ahora, estoy buscando consejos sobre cómo manejar esta situación por mi cuenta. Debería bloquear a esta persona y cortar toda comunicación, incluso si eso significa que podría intentar encontrarme nuevamente, o debería tomar alguna otra medida para protegerme, sin involucrar a mi familia. Estoy muy preocupada por lo que podría pasar si esta persona decide venir y necesito saber cómo manejarlo sin que mi familia se entere. Nota 3. El problema es que esta persona está insistiendo mucho en venir a visitarme, y eso me está causando un gran malestar. Aunque ha intentado ponerme límites y distanciarme, sigue diciendo que le importo mucho como persona, que no soy reemplazable para él y que quiere salvarme de mi situación actual. Me ha mencionado varias veces que soy importante para él y que sin mí su vida no sería la misma. Este tipo de declaraciones me hacen sentir atrapada y me causan aún más ansiedad. Además, esta persona tiene comportamientos muy volátiles y violentos debido a sus trastornos mentales, algo que me preocupa mucho. Ha dado muestras de estar fuera de control en ocasiones, y lo peor es que me ha mencionado, en varias ocasiones, que odia a mi familia por las cosas que le dije cuando era más joven. Está convencido de que es el único capaz de entenderme y que mi familia no me valora. Esto me da miedo, ya que temo que en algún momento esta persona actúe de manera violenta, no solo conmigo, sino con mi familia, sobre todo porque sabe demasiado de ellos.